Muy bien, pues parece ser que ya estamos grabando. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta nueva clase titulada La comunión bajo las dos especies, que está basado en el artículo número 22 de la Confesión de Augsburgo. Agradeceros a aquellos que estáis ahí tras de la pantalla, haciéndome esta bonita compañía para que no solamente nosotros en directo, sino que también pues todos los demás hermanos puedan tener acceso y todas las personas, el público en general, puedan tener este acceso a esta reflexión que hacemos en la Iglesia Luterana Española. Les habla el pastor Felipe Lobo y bueno, pues estoy encantado, ¿no?, de poder hablar sobre esta cuestión que a veces ha generado tanta polémica y a veces ríos de tinta, ¿no?, sobre el porqué de las dos especies en la comunión de los santos, ¿no?, en la Santa Cena. El artículo número 22 del, ah, eh, de la Confesión de Augsburgo es literal en el texto, tal y como aparece aquí en la pantalla, en referencia a esta cuestión. Dice: a los laicos se le da a comulgar bajo las dos especies en la cena del Señor, ya que este uso proviene de un mandamiento del Señor en Mateo 26, 27: tomad y bebed todos de él. Cristo ha manifestado de esta manera su mandamiento concerniente a la copa de la cual todos deben de beber. Y no se puede pensar esto que se refiere solamente a los sacerdotes. Pablo, en 1 Corintios 11, 27, indica que toda la comunidad comulgaba bajo las dos especies. Y este uso permaneció durante mucho tiempo en la Iglesia. No se sabe cuándo ni bajo qué autoridad fue cambiado, aunque el cardenal de Cusa o Cusano menciona el tiempo en que fue aprobado. Cipriano da testimonio que la sangre era dada también al pueblo. Lo mismo atestigua Jerónimo, que dice: los sacerdotes administran la Eucaristía y distribuyen la sangre de Cristo al pueblo. De la misma manera que el Papa Gelasio ordena que el sacramento no sea dividido en De Consecratione, en el capítulo de Comperimus. Solamente la costumbre reciente dice lo contrario, pero es evidente que la costumbre introducida contra los mandamientos de Dios no ha de ser admitida, como lo dicen los cánones que aparecen en la disposición 3, capítulo de Veritate, y los capítulos siguientes. Además, esta costumbre va no solamente contra la Escritura, sino también contra los antiguos cánones y ejemplos de la Iglesia, dice la Confesión de Augsburgo. Por lo tanto, si alguno prefirió el uso de las dos especies del sacramento, no debería haber sido compelido con defensa a su conciencia a hacer lo contrario. Y porque la división del sacramento se contradice con los mandamientos de Cristo, acostumbramos a omitir la procesión hasta ahora que ha estado en uso. Y esto dicho y enseñado por Philip Melanchthon, que era partidario de ello, tal y como pudiéramos imaginar también, ¿no? Como este sistemático, pastor sistemático que estuvo al lado de Martín Lutero por mucho tiempo. Estamos ante la gran cuestión, ¿no?, que nos trae precisamente aquí, ¿no? El sacramento de la Santa Cena se da bajo dos elementos físicos o materiales, como queramos decirlo, que son el pan y el vino, ¿no? Lo interesante de esta cuestión es que, bueno, ¿qué es lo que hay en el pan? ¿Qué es lo que hay en el vino? Que la palabra de Dios hace, ¿no?, que esté precisamente tan en mano de Cristo y que haga de este pan y este vino sacramento para la vida de la iglesia. Y esto casi como que es un misterio, ¿no? Mm, Prácticamente, pues no había, por ejemplo, Coca-Cola ni había galletas
en la época de Jesús, ¿no? Por lo tanto, frente a este desconocimiento, pues ellos no celebrarían la Santa Cena con Coca-Cola o con unas galletas. No, había algo mucho más esencial en la dieta judía y en esencia en toda la dieta mediterránea en aquellos tiempos, que si tuviera que extractarse a los mínimos elementos de alimentación, el pan y el vino representarían absolutamente todos estos, todo este resumen de medios por los que el ser humano normal, los hogares normales, tenían acceso a alimentarse, ¿no? La esencialidad del pan, siempre acompañado de algo, y del vino como festividad, alegría, celebración, pero también como algo muy cotidiano que podíamos encontrar en, en estas, en el comer diario, ¿no? de la gente. ¿Por qué pan y vino? Pues precisamente buscando en medio de todo esto, el doctor Alfred Edersheim en los libros, su libro Vida y tiempos de Jesús, el Mesías, habla acerca de la importancia del pan en la antigüedad, ¿no? Y especialmente en el mundo judío, ¿no? Porque tenemos que explicar a Jesús, ¿no? Y lo que Jesús enseña sobre esto, tenemos que ir viendo desde el judaísmo qué importancia tiene el pan y el vino, ¿no? Y este profesor de origen judío que ha investigado sobre muchas cuestiones acerca de los tiempos de la Biblia, sobre cultura, sobre la sociedad de los judíos antes y después de Jesús, llega a esta conclusión, ¿no? Acerca del pan, ¿no? Que el pan es un símbolo de hospitalidad y de bendición, en primer lugar. Es decir, es lo primero que se ofrece y es lo primero por lo que damos gracias a Dios como forma de alimentarnos, ¿no? No puede haber un hogar sin pan, ¿no? Hay muchos países que no usan el pan, usan el arroz, usan otro tipo de medios. En nuestra cultura el pan es esencial, ¿no? Porque se mezcla, como decía antes, con todo, con la carne, con las verduras, con una salsa, con el aceite, con cualquier cosa que pudiera ser comestible, ¿no? Y es un refuerzo, ¿no? Que viene del trigo, que es parte, ¿no? De este símbolo del esfuerzo humano por ganarse el pan. Esta realidad donde el Señor dice al hombre, a partir de ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Y en la tierra espinas y cardos te producirá, ¿no? O sea que en medio de la cosecha, en la dureza de la cosecha y del trabajo diario, se trabaja para comer y para poder sostenerse en esta vida. Y el elemento más sencillo y más común es el pan, ¿no? Para todos. Nunca faltaba el pan, nunca faltaba el vino, como hemos dicho. Hay en el pan compartido un sentido del pacto, dice Edersheim, ¿no? Dice, el pan compartido, más que alimento, era un pacto solemne. Comer pan juntos era la máxima garantía de paz y lealtad entre dos partes. ¿Y esto cómo se hacía? Pues hombre, esto se hacía entre reyes, por ejemplo, cuando había un pacto entre reyes y había que simbolizar de alguna manera esa unidad o ese nuevo contrato, ese nuevo convenio, pues se usaba precisamente un símbolo que era compartir el pan, ¿no? Igualmente en cualquier otra ceremonia, desde un matrimonio a cualquier otra circunstancia de la vida cotidiana, comer pan juntos era esa garantía de paz y de lealtad entre dos partes. Esto es lo que ocurre también en nuestros hogares cuando comemos juntos, invitamos a nuestra familia, invitamos a nuestros amigos o a desconocidos a comer a casa. La idea de comer y de compartir el pan es algo como la primera señal de amistad, la primera señal de que ahí hay algo más, ¿no? Que es confianza, que es amor, que es cariño, que es cercanía.
y que nos da este sentido de pacto entre aquellos que estamos participando en torno a la mesa, donde todos nos llevamos bien, de todos estamos en el mismo sentir, ¿no? También el pan, como símbolo de hospitalidad y de bendición, se usaba como un motivo de acción de gracias, ¿no? Ninguna comida familiar comenzaba sin una bendición, y el padre de familia tomaba el pan, pronunciaba una oración de agradecimiento, una barajot, que es este tipo de acción de gracias, que reconociendo, bueno, barajot que es bendición, si no mal recuerdo, reconociendo a Dios como el dador del sustento, ¿no? Lo partía y lo distribuía, ¿no? Es la forma de el, el dividir la unidad que nos une para que en esa división nos podamos alimentar, ¿no? Y podamos participar todos de lo mismo. Todos comen lo mismo y todos se alimentan de lo mismo, por lo cual eso, no, eso implica la mayor unidad que puede haber en la familia. Y sobre todo cuando uno recibe el pan, la posibilidad de poder comer pan es sinónimo de dar bendición y de dar gracias a Dios por haberlo tenido y disfrutarlo. Nuestras sociedades de hoy comemos y tiramos comida. La comida es como algo que, bueno, pues está ahí y cuando nos aburrimos comemos, cuando es la hora de comer comemos, comemos cuando estamos fuera y nos encontramos con un amigo. Hemos hecho del comer una forma de vida y una forma, pues eso, muy liviana, ¿no? De tratar la comida. La gran cantidad de basura que se tira es enorme, de desperdicios y la gran necesidad de que otros lugares tengan pan para poder comer es algo bueno, pues clama al cielo, ¿no? Necesitamos tomarnos en serio, ¿no? El dar gracias a Dios por lo que Dios nos da, incluso en el más mínimo detalle, ¿no? Como Él obra con su gracia y misericordia con nosotros. Y también se habla del pan en el ritual del lavado. La tradición de los ancianos exigía el lavado estricto de las manos antes de partir el pan, vital para no contaminar el alimento, llegando a ser una de las principales señas de identidad judía, ¿no? Es decir, el partir el pan después del ritual del lavado, donde el que venía a la casa le eran lavados los pies y le eran lavados las manos. Sin esto no se podía entrar a comer, no se podía entrar al comedor. Era como descalzarse cuando llegas a casa y no quieres destrozar tu bonito suelo, ¿no? Era un ritual que no se podía dejar de lado y que al que Cristo se le critica mucho, ¿no? Quizá porque él muchas veces pues entra a un hogar y no le han lavado los pies, como así indica. Entran y no le han ofrecido el agua para lavarse las manos y les critican, ¿no? Porque no se lavaban las manos antes de comer, ¿no? Decía Jesús que, bueno, el pan iba a ser bendecido y evidentemente, pues eso iba a ser mucho, ¿no? De cara a preservar su salud. Aunque tenemos que tener la costumbre nosotros, que no somos el Señor, de seguir esta costumbre de lavarnos los pies, lavarnos las manos antes de tocar el alimento precisamente para no contaminarlo, ¿no? Y bueno, pues esto era una seña de la cultura y de la costumbre judía que, bueno, pues de alguna manera unía, ¿no? a toda la sociedad en ese último y en este mismo pensamiento, ¿no? Y que era de guardar realmente como algo importante. Así que el pan como señal de hospitalidad y bendición era algo tremendamente importante. Por eso Jesús escoge el pan para poder celebrar la Santa Cena. Vamos a ver el vino, ¿no? El mismo Alfred Edersheim en este mismo libro está hablando acerca de la importancia, ¿no? que el vino tiene también como símbolo de alegría y también de redención, ¿no? Tenemos la cena pascual, Pesaj, que es la fiesta de Pesaj, de donde viene Pascua, pesca, Pascua, Pesach, Pascua, y vienen de esa misma raíz hebrea.
Y luego la bendición sobre el vino, la copa de consolación y el gozo. Es decir, el vino está en toda celebración y en toda festividad. La Santa Cena no deja de ser una celebración de la festividad de la entrega de Cristo por nuestros pecados, ¿no? Su cuerpo entregado, su sangre derramada, obran en nosotros el perdón de pecados y la vida eterna. Y nos es dada en su presencia real, en el pan y en el vino, en la Santa Cena, su presencia real en los dos elementos, como su cuerpo y como su sangre, dado por nosotros, ¿no? Para nuestra salud, para nuestra salvación, para nuestra vida, ¿no? Para edificarnos y sostenernos alimentándonos en la vida espiritual en medio del camino que nos toca siempre por recorrer en la vida, ¿no? En medio de nuestra gran necesidad de Dios, Él acontece realmente en medio de la Santa Cena, haciéndonos presentes, ¿no? A nosotros ante Él y de esta manera recibir sus bendiciones y sus dones de bien, ¿no? Y es como una entrevista con Dios, ¿no? Es como estar directamente ante el trono de Dios como pueblo, grande o pequeño, sea una iglesia muy pequeña o una iglesia muy grande. Ambos, todos nos presentamos ante el Señor que tiene algo que decirnos en palabra y tiene algo que darnos en sacramento para nuestro bien espiritual. Bueno, pues la cena pascual es el inicio de todo este bien y en la cena pascual, dice, el vino marcaba los momentos litúrgicos más importantes. Había varias celebraciones con copa de vino. Había varias copas de vino que en cada momento de la liturgia pascual los judíos usan, ¿no? Para hacer esta celebración. En la celebración de la Pascua se acostumbraba a beber 4 copas de vino que representaban las 4 promesas de redención de Dios para Israel en el Éxodo. Es decir, sacar al pueblo de Egipto, librarlos de Faraón, redimirlos. La otra copa es la de redención, la de redimir a su pueblo y la otra tomar como pueblo, es decir, beber como pueblo y estar unidos, ¿no? La que simboliza realmente nuestra Santa Cena sería la copa de redención, esta tercera copa, de la penúltima copa antes del, antes del hacer de nosotros esta unidad y este pueblo y que Jesús usó, ¿no? para hacer de esta copa de redención la nuestra para, para nosotros cristianos, ¿no? La bendición sobre el vino también, ¿no? Al igual que con el pan, antes de beber, el cabeza de familia pronunciaba la bendición ritual ay, perdón, por el fruto de la vid, ¿no? Es decir, igual que se pronuncia una bendición de acción de gracias por el pan que recibimos, se hacía también, el cabeza de familia pronunciaba una bendición ritual por el fruto de la vid. Y esta es la parte de la alegría festiva, es la parte del recuerdo de la sangre redentora de Jesús y es también la parte que muestra precisamente la generosidad de Dios al darnos un elemento que provoca bienestar y salud, ¿no? El vino como el aceite también eran usados no solamente en la cosmética o en la vida o en la vida de la comida diaria, sino también como medicina, ¿no? Y medicina para el cuerpo por estas altas propiedades que tenía tanto el aceite como el vino. Estas estaban en todas las mesas de los judíos y casi en todas las mesas del Mediterráneo. Y también tenemos la última copa de consolación y gozo, ¿no? El vino era un elemento necesario y obligatorio incluso para el más pobre. Durante las festividades simbolizaba la alegría, la redención y el consuelo divino que venía a nosotros, ¿no? Esta es una copa de consuelo, es una copa de alegría.
No hay mayor elemento que nos relaje en medio de una festividad que una buena copa de vino y nada que propicie más la amistad y la alegría que beber vino junto con otros, ¿no? El vino es este elemento necesario también. Y es obligatorio incluso para el más pobre, dice Dersheim, durante las festividades, ¿no? Increíble la manera en la que Dios, en medio de las festividades más grandes que tenía Israel en su calendario, obligaba a que todos, grandes y pequeños, pobres y ricos, los que fueran de aquí o los que fueran de allá, incluso los extranjeros que estuvieran con el pueblo judío en ese momento, tuvieran la obligación de estar alegres, ¿no? De cantar, de bailar, de tomar vino, de comer juntos, era una obligación. O sea, Dios dice, harás así, ¿no? Harás de esta manera, ¿no? ¿Y por qué? Porque es fiesta al Señor, ¿no? Porque es una fiesta y una alegría que viene dada de mí para ti y puesto que yo debo de ser tu mayor alegría, tienes la obligación de alegrarte. No puedes estar con el morro hacia abajo, no te puedes ir a casa aburrido, no podías esconderte de la sociedad, tenías que estar allí en medio del pueblo, te gustara más o te gustara menos la fiesta, y tenías el deber de alegrarte, ¿no? Por eso veis a muchos judíos, sobre todo los ultraortodoxos, que cada vez que se juntan, se ven, se gritan unos a otros, se alegran, se cuentan chistes, se golpean cariñosamente, se abrazan, bailan juntos, danzan alrededor de algo juntos, ¿no? En la sinagoga, y esto es algo parte del culto de Israel, ¿no? Es que tienen la obligación de alegrarse porque Dios les dice, tenéis que alegraros. Y los cristianos también tenemos que tener esta sensación de estar ante Dios con alegría en el servicio divino, ¿no? Estamos ante Dios y Él dice, alegraos, ¿no? Y va a usar el pan y el vino para que esta alegría y este símbolo redentor y de consuelo, que es lo que trae la Santa Cena a nosotros, se vea y se haga propicio a través de estos dos elementos del pan y del vino. Bueno, pues ya hemos visto el por qué probablemente Cristo usa de estos dos elementos y no usa un pavo y, y yo qué sé, y una uva, o no usa, pues eso, una hierba o una lechuga y yo qué sé, ¿qué se me puede ocurrir? Ron o agua, ¿no? Sencillamente porque Dios escoge estos elementos para celebrar así de esta manera en relación muy especialmente a la cena pascual, ¿no? Pero especialmente también porque eran los elementos más sencillos que pobres y ricos podían tener siempre en su casa para alegrarse. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre la Santa Cena y sobre estas dos especies? Bueno, pues Mateo 26, eh, capítulo 26, versículos del 26 al 28, encontramos este texto que dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Los reformadores, la iglesia reformada, la iglesia luterana, desde muy temprano tiene clara esta idea de que la Santa Cena solamente se celebra recta y correctamente con los dos elementos, el pan y el vino, y que sin ellos no podemos hacer absolutamente una celebración tal y como Jesús nos enseñó. En este texto de Mateo, en otros muchos más que también aparecen, no vamos a leer muchos más textos porque nos volveríamos locos, ¿no? Pero en estos textos vemos como Jesús tomó el pan, ¿no? Y lo bendijo, tal y como hemos visto en la costumbre anterior
explicando el porqué y el motivo de por qué se usa el pan, ¿no? Que nos explicaba el profesor Edersheim. También lo partió como símbolo de bendición y del inicio de una comida, de una Pascua, ¿no? Y dice que ese es su cuerpo, ¿no? Y lo va a dar a todos, ¿no? Igual que la copa, dice, habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, ¿no? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Es tan importante participar de la mesa del Señor que aquellos que todavía no se acercan a ella tienen que ver con qué honor y con qué cuidado y con qué santidad debemos acercarnos a este elemento que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y cuánto respeto y consideración tenemos que tener al acercarnos a ella, pero no para tenerla miedo, sino como el elemento que es medicina espiritual para nosotros, ¿no? Es decir, si yo estoy enfermo y sé que tomando una píldora me voy a curar, lo primero que voy a hacer es ir a tomar esa píldora, ¿no? Y voy a mirarla dando gracias a Dios diciendo, podía no tenerla y morirme o tener muchos dolores, ¿no? Pero tú me has permitido tener este medio de gracia para que mi dolor y mi enfermedad nada me duela y yo tenga confort y consuelo y curación de ellas, ¿no? Pues la Santa Cena es lo mismo, es del árbol de la consolación de Dios, del árbol de la salud, del árbol de la vida. Arrancamos este fruto que nos es dado cada vez que nos congregamos en el nombre de Jesús. Y es algo tremendo, ¿no? Porque no solamente ratificamos el pacto de nosotros con Dios, pero sobre todo de Dios con nosotros, sino que además toda esta obra de Cristo, todo su cuerpo entregado, su sangre derramada, es y ha sido dada como medicina para remitir los pecados. Y cuando hablamos de remitir, de remisión, no quiere decir que el pecado va a desaparecer, ¿no? Esto no lo vamos a adentrarnos mucho aquí porque esto ya lo hemos dado otros pastores han hablado ya de esta cuestión. El hecho de remitir los pecados no quiere decir que los pecados ¡plup! Desaparecen, ¿no? Como a veces pensamos, ¿no? Yo pido perdón a Dios, ay, y el Señor me perdona y mis pecados son borrados. No, 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 de eso nada. Mis pecados no son borrados. Mi mal no es borrado. Mi mal, lo que pasa que en vez de ir hacia mí y contra mí, es remitido a Jesucristo en la obra de la cruz. Es decir, mi pecado hiere y mata a Jesús en la cruz, ¿no? Es parte de lo que el Padre echa encima sobre el Hijo para redimir a toda la humanidad, todos los pecados de todos los hombres y mujeres del mundo, de toda la historia universal. Es decir, incluso los futuros, ¿no? Incluso los que no se habían cometido todavía, pero iban a cometerse y se están cometiendo en este mismo instante, ¿no? En este día, o en todos los que sean más adelante hasta que Él venga, ¿no? O sea, la remisión de los pecados va inserta en este acto de perdón. Y el pan y el vino debe de ser tomado en su integridad porque recibimos y debemos de recibir el cuerpo de Cristo y tenemos que recibir la sangre de Cristo para que el sacramento sea dada plenamente y sea dada en la misma manera en que Cristo enseñó a sus discípulos que había de darse, ¿no? Todo el acto de evangelización es la invitación de Cristo a esta mesa. Todo acto de misión en la iglesia tiene que ver con la centralidad de la palabra y la centralidad del sacramento de este altar y del bautismo, ¿no? Pero en este caso, más específicamente del altar, ¿no? De la Santa Cena. Todo deriva de esta invitación a comer juntos con Cristo y a participar de los bienes que Él nos da. Pablo no estaría lejos tampoco de esta idea. A veces se nos muestra muchos teólogos, especialmente biblistas, algunos de trasfondo liberal,
nos están queriendo separar entre la óptica de Cristo, de Jesús y la óptica de Pablo, ¿no? O de los demás apóstoles a los que se encierran bajo cierta tradición, cada uno, y pareciera que, bueno, cada uno hace lo que bien le viene en gana, pero no es así. Pablo retoma lo que dice Jesús y dice en Corintios 11, 23 y 28, dice que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que que comiereis este pan y bebiereis esta copa, queda ratificado aquí en este texto lo que Pablo piensa de lo que debe de ser el sacramento de la Santa Cena, comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, lo que estamos anunciando es que Cristo y la cruz de Cristo es anunciada al mundo como elemento sanador, como el único elemento que puede perdonar pecados, como el único elemento que puede darnos nuevamente amistad y comunión y reconciliación con Dios. Es el único elemento que nos puede unir a la vida eterna, ¿no? Y esto es lo que estamos recordando como iglesia en medio de la celebración del servicio divino, ¿no? Y exactamente en el momento de la Eucaristía, ¿no? Y esto lo vamos a hacer hasta que Él venga, porque cuando Él venga, Él será quien nos dé la Santa Cena en estas dos especies, en el pan y en el vino. Así que comeremos y beberemos también en la eternidad, queridos y queridas. Nadie se preocupe de que si vamos a ser almas transparentes y se nos va a caer todo lo que nos comamos. No, vamos a disfrutarlo. No sé cómo lo vamos a deglutir, no sé cómo vamos luego a hacer el metabolismo de lo que ingerimos, porque allí no hay corrupción, así que no va a haber cosas feas ni malas, ni necesitamos el cuarto de baño, pero en realidad comeremos y beberemos, sin duda alguna, y disfrutaremos también de este bien, ¿no? Juntamente con el Señor. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, provese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, lo que Pablo está invitando es a que confieses tus pecados, vengas a Cristo para pedir perdón por tus pecados y confesarlos antes de la participación en la mesa del Señor. Y es lo que hacemos en el servicio divino al inicio del culto. Iniciamos pidiendo perdón al Señor por las cosas que no hemos hecho bien, porque si no, nuestras oraciones no tienen validez. Si no pedimos perdón al Señor de corazón por nuestros errores, por lo que hemos hecho mal, nuestras oraciones no son contestadas y lo que tomamos y bebemos en el cuerpo y la sangre de Cristo va contra nosotros, ¿no? Porque estamos participando indignamente. Y además, si tuviéramos pecados socialmente, vamos a decir, llamativos, tampoco deberíamos de participar precisamente porque estaríamos ganando condenación. O si no eres creyente y no sabes lo que estás haciendo en la participación del pan y del vino, estás bebiendo más ira para el día del juicio. Precisamente por eso los pastores tenemos que vernos obligados nosotros, no por gusto o por tiranía, sino obligados para proteger a esas personas a no dar la comunión hasta que estas personas tengan una plena comprensión después de la catequesis o después de una disciplina eclesiástica por algo que haya sido terrible o algo que haya sido, pues bueno, pues muy malo en el entorno de esta persona. Pueden darse muchos tipos de casos, ¿no? Pues pedir que no se acerquen a la palabra, perdón, a la palabra, sí, al sacramento para esperar, ¿no? Y de alguna manera examinar nuestra vida y que haya una plena confesión y comprensión de nuestro mal para poder confesarlo debidamente y finalmente volver otra vez a restaurar esa comunión con la iglesia, ¿no? Es de alguna manera algo que
puede convertirse en nuestra mayor medicina o puede convertirse en un veneno para nosotros. Por eso tenemos que tocar esto también con mucha dignidad y con mucho cuidado, ¿no? Para nuestro bien espiritual y para nuestra vida eterna, ¿no? En este sentido, ¿no? Y bueno, Pablo tiene claro eso. Las dos especies que se usan son el pan y el vino. Tanto apóstoles como el mismo Señor nos enseñan esto, como podéis ver. Martín Lutero en la cautividad, su libro, en la cautividad babilónica, perdón, de la Iglesia, allá por 1520, señala tres cautiverios que en la Iglesia de Roma había impuesto, ¿no? Sobre la Santa Cena. En primer lugar, era que se considera para los romanos un sacrificio. Es decir, cuando el sacerdote romano está en el altar, lo que está realizando es nuevamente una nueva crucifixión de Cristo. Es como llamar y volver a repetir la crucifixión de Cristo para el perdón de los pecados. Es una especie de sacrificio que se hace también para mitigar los pecados ante Dios el Padre y que al que solamente puede tener acceso como persona sagrada el propio sacerdote y nadie más puede tocarlo. De alguna manera, también nosotros como pastores damos este trato, ¿no? Este trato de no cualquiera debe de partir el pan, no cualquiera puede dar la copa. Debemos hacerlo personas que hayamos sido llamadas por la Iglesia y consagradas para esto, porque estamos trabajando con algo muy grande. Pero como luteranos no creemos en esto que va a venir después, la transustanciación. Creemos en una consustanciación, es decir, Cristo viene con el pan y con el vino bajo y en él, y no es algo que se hace de forma ritual mágica, ¿no? Donde es el poder del propio sacerdote quien convierte el pan en cuerpo y la sangre en sangre de Cristo, sino el vino en sangre de Cristo, sino que es algo que hace Jesucristo, ¿no? A la vez que el pastor pronuncia la palabra de Cristo sobre los elementos, ¿no? Es esta consustanciación la más correcta y la que encontramos en la Biblia, no algo extraño que transforma como algo mágico, sino es algo que Cristo hace usando la palabra en el mismo instante, en el mismo momento, sobre el pan y sobre el vino, haciendo de estos cuerpo y sangre del Señor. Pero no hacemos como luteranos un sacrificio nuevo de Cristo, sino que el sacrificio hecho una vez y para siempre de Cristo tiene su conexión histórica justo en este mismo instante. Es como si Cristo hubiera sido crucificado en este mismo instante por nosotros, ¿no? Y participáramos del bien de esa crucifixión en cuerpo y sangre. Se hace real esa presencia y esa obra de la cruz de Cristo. Se hace real en este instante, 2026, el domingo pasado, ahí precisamente en medio de nuestras pequeñas comunidades y es ahí donde Cristo acontece, ¿no? Y es con Él que estamos, ¿no? No es algo que nosotros como pastores provocamos a nuestro placer o gusto, sino que es algo que va dirigido por Cristo en la medida en que nosotros proclamamos a Cristo y usamos la palabra de Cristo para pronunciar las mismas palabras de Jesús sobre el elemento del pan y del vino como Él hizo en el tiempo de la Santa Cena, ¿no? Con sus discípulos. Es decir, no estamos a favor de esa idea de la transustanciación del pan y del vino. Y privar a los laicos del cáliz de la comunión. Esto es uno de los tres cautiverios que Lutero nos dice. Es decir, Lutero ve que la iglesia medieval ha arrebatado
algo muy importante a la vida de los miembros de la iglesia, a los creyentes, y es precisamente el hecho de que ahora solamente se da el pan, pero no se da el cáliz, no se ofrece el vino también como esta obra completa de lo que es el sacramento y que Cristo y los apóstoles nos enseñaron, ¿no? Y que también los judíos practicaban en la propia Pascua judía, ¿no? Y esto, pues claro, da a luz una pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo se sigue la costumbre de dar en la iglesia las dos especies? Bueno, pues llegamos hasta el siglo XI. En el siglo XI, durante 11 siglos, la iglesia romana, que es la única que había, el rito latino, como en su ser católico, y también la iglesia ortodoxa, también en su ser católico ortodoxo, participaban ambas de este dar la comunión plena en la participación del pan y del vino en este sacramento para todos los creyentes que se acercaban a comulgar, ¿no? Pero a partir del siglo XI, por un misterio que no se sabe exactamente ni por qué arte, si el arte de Birli o Birloque, la Iglesia dejó de practicar la comunión en las dos especies para llevarlo solamente sobre una, sobre el pan para los laicos y la copa y el pan para los clérigos, como vamos a ver ahora. Es decir, entre católicos romanos, la última vez que parece ser que se celebra esta Eucaristía con los dos elementos del pan y del vino está en el siglo XI y 2 siglos posteriormente la Iglesia Ortodoxa mantuvo todavía más hasta el siglo XIII también esta, esta comunión, ¿no? En el pan y en el vino, ¿no? Y desde el siglo III tampoco ellos lo practican, ¿no? Y esto Lutero, pues tenía ese interés de volver a recuperar, evidentemente, esta anomalía, ¿no? Que la Iglesia había dejado de practicar, ¿no? Y que estaba en el Evangelio. Posibles causas. Bueno, pues estas son ideas que yo tengo, ¿no? Que pensando un poco en la lectura, en lo que he leído, en lo que he visto, en lo que la historia ha hecho, en lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, pues yo me imagino, ¿no? Que pudieran ser causas o que dieran cierto miedo para que no se participara de un mismo cáliz, ¿no? Entre todos, ¿no? Entre estas posibles causas pudieran ser evitar contagios por enfermedades. La peste estaba en la Edad Media pujante en Europa y mataba a mucha gente, a miles de personas, millones de personas y no se sabía cuál era el foco ni de qué manera era la transmisión, con lo cual pues se quería evitar que a todo el mundo tocara algo en común, ¿no? Posiblemente fuera el gran coste que significaba eh, tener vino para todo el mundo, ¿no? En congregaciones muy elevadas de público, en las congregaciones más pequeñas, en las aldeas quizás fuera más sencillo, pero en grandes congregaciones y catedrales tener que dar precisamente vino para todos los presentes sería algo costoso y quizá la iglesia no quería asumir eso, ¿no? Aunque fuera a través de ofrendas de otros, ¿no? El hacer también, sobre todo, yo creo que la gran característica de esto es que en el siglo XI se empieza a hacer distingos entre el clero y el laicado, ¿no? Es decir, los miembros de la iglesia. Y hay una distinción tan grande que incluso este acto los quiere diferenciar. Es decir, tú como laico, como creyente de base, no puedes tener la opción sino a tomar el pan. El vino solamente queda como algo que celebra el sacerdote, ¿no? Y se tiene esa idea de que no puedes acercarte a la mesa si no eres santo, si no eres persona santa, ¿no? Y pierde todo la riqueza del elemento, porque es por causa de nuestros pecados y por causa de nuestro pecado que necesitamos recibir el perdón de Cristo, que Cristo instituye la Santa Cena. Es decir, es para lo contrario de lo que ellos pensaban, ¿no? En aquel momento, es decir, puesto que soy pecador, igual que justo, pues yo necesito el perdón de Cristo y participar de la mesa del Señor, ¿no?
Pero la visión católica quizá y ortodoxa en este sentido se perdía en la idea de que hay que ser persona sacra para poder participar plenamente de todo esto, ¿no? Entonces ahí se rompe esta tradición y este mandamiento del Señor. Quizá también por un mero capricho papal o de la curia romana, que en aquel momento, bueno, pues se le cruza a algún papa los cables y, bueno, pues la curia lo apoya y se deja de considerar que hay que usar las dos especies, ¿no? Lutero y los reformadores consideraron esta mala praxis como una especie de tiranía, ¿no? En el propio libro de la cautividad babilónica de la Iglesia. Esta captación, esta subyugación del papado y quizá de la Iglesia clerical de Roma que se atribuye a ellos mismos y solamente a ellos la idea de esta plena participación de la Santa Cena, ¿no? Y se eleva, ¿no? Como una tiranía, es algo impuesto, es algo que finalmente no encuentra un sentido, no hay una explicación y no hay ninguna encíclica, no hay nada absolutamente que explique algo así. Entonces hay un gran problema para identificar cuál fue exactamente el problema o cuál fue el motivo por el cual Roma y después la Iglesia Ortodoxa dejan de participar con las dos especies. Vamos a entrar ya en el final de nuestra reflexión, haciendo uso también de algunos antecedentes históricos, ¿no? Que nos van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, a tener seguridad de que, bueno, pues no era algo que solamente hizo Cristo y los apóstoles y ahí se quedó, sino que ya en tiempos del propio padre de la Iglesia, de Cipriano de Cartago, que llegó a ser obispo también de la iglesia, un obispo africano. Que vivió y murió pues en el 2000, en el 258 después de Cristo, fijaos qué cercanía, ¿no? Todavía a la era de los apóstoles, ¿no? Menciona en numerosos pasajes que el cáliz se entregaba a los laicos en su época todavía. Es decir, estamos hablando del siglo segundo, siglo tercero, y ya se estaba entregando el cáliz todavía y los creyentes podían hacer uso de ella, ¿no? En las fuentes que tenemos en esta epístola número 57, etcétera. También vamos a ver el caso más adelante, ¿no? Con San Jerónimo, ¿no? Que y murió en el 420 después de Cristo, ya muy cercano al tiempo de Agustín de Hipona y algunos otros padres de la Iglesia más. Dice que los sacerdotes que administran el sacramento distribuyen la sangre de Cristo al cuerpo, al pueblo, ¿no? Es decir, después de 2 siglos posteriores a Cipriano de Cartago, todavía la Iglesia estaba celebrando, ¿no? La festividad de la Santa Cena con el pan y con el vino, según él comenta en su comentario a Sofonías, en el capítulo 3, ¿no? A la vez encontramos también como un papa, como Gelasio, otro africano, otro pastor africano que llega a ser obispo de Roma y que muere en el 496, ya cerca del año 500, ordena que el sacramento no se divida, ¿no? Es decir, insiste, ¿no? Parece ser que ya hay alguna pugna en cómo hacer y no hacer. Fijaos que desde el año 500 al siglo XI prácticamente, pues ahí vamos a tener como otros 500 años aproximadamente y que realmente pues se sigue dando la comunión en las dos especies mayoritariamente, ¿no? Y ahí dice que se ordena que el sacramento no se dividiera, es decir, que no se diera o pan o vino, sino que se diera pan y vino, ¿no? A todos, ¿no? Y esto es un decreto, el decreto Graciano, en su parte número 3, que habla acerca de la consagración del pan y del vino, que después iba a estar, bueno, que iba a estar en el capítulo 12 y que estaba y fue incluido después en el Corpus Juris Canonici, ¿no? de Roma. No se encuentra en este inciso del Papa Gelasio primero,
no se encuentra ni un solo canon, ¿no?, que ordene recibir solo una especie. O sea, no hay nada, ni nada escrito que diga tiene que hacerse así, ¿no? Sino que eh, de lo que sabemos es que en esta etapa todavía se estaban dando los dos elementos, ¿no? Y también nadie sabe cuándo, ni por qué, ni quién se introdujo esta costumbre de recibir una sola especie, ¿no? Y sabemos que no es en esta época, es decir, en los primeros 500 años, en los primeros 5 siglos al menos de la Iglesia, se sigue manteniendo esta costumbre en medio de las iglesias y de los congregados en torno a la obra de nuestro Señor en el servicio divino, ¿no? Entonces, pues vemos cómo esto realmente tuvo una durabilidad muy grande y que es, bueno, pues parte de la mitad de lo que sería la historia de la Iglesia de Roma, la que evita que esto sea así hasta el día de hoy, ¿eh? Porque a pesar de que vamos a ver otra cosa diferente ahora al final, en la mayoría de las iglesias no se da el pan y el vino, se da simplemente el pan. Un cardenal alemán, el cardenal Nicolás de Cusia, que vivió entre el 1401 y 1464, ya en plena Edad Media, fue citado por los reformadores también de Wittenberg como una autoridad reciente cuya costumbre fue aprobada en su defensa de la paz entre los husitas, romanos y ortodoxos. Es decir, cuando Juan Hus empieza a predicar y hablar acerca de que es necesario volver a la comunión en las dos especies y que Roma no está haciendo lo correcto. Esto es un reformador previo a Martín Lutero. Es decir, yo creo que fue el último reformador realmente importante que quiso dar una reforma a la Iglesia Católica, no consiguiéndolo porque murió en la hoguera, desgraciadamente, era checo. Nuestro pobre Jan Hus, pues al final se queda solo, perseguido. La Inquisición se apropia de él y acaba mal, ¿no? Y este cardenal Nicolás de Cusia intentó de alguna manera que evitar la muerte de Jan Hus por esta cuestión. Era, bueno, pues se puede decir que era un buen hombre, un cristiano real, ¿no? Y intentó propiciar un diálogo para poder ver y tener la oportunidad de poder protestar de alguna manera o manifestar el por qué los husitas querían que volviese la Iglesia a tener esta comunión en ambas especies, en el pan y en el vino, y por qué romanos y ortodoxos ya no lo estaban practicando hacia 2 o 3 siglos, ¿no? Este que dijo Dios es todo en todo y no es, sin embargo, nada en el todo, un filósofo de pleno derecho, que finalmente escribe en la Epístola Tercera a los Bohemios para el Cuarto Concilio Lateranense en 1215, en donde se habla precisamente tratando de esta cuestión en medio del Concilio Romano, de la participación de la Copa de los Laicos, ¿no? Es decir, él establece por escrito que debería de planearse o plantearse la vuelta a esta buena costumbre. Por lo tanto, tanto Lutero como Melanchthon y todos los reformadores luteranos hicieron un inciso, ¿no?, en esta aportación que Nicolás de Cusia hizo precisamente en favor de volver a devolver a la Iglesia aquello que se le había quitado, ¿no? También en el movimiento bohemio de la reforma de los husitas de Jan Hus, de finales del siglo XIV y principios del XV, varios líderes, especialmente Jan Hus, que murió en 1415, abogaron por la comunión bajo las dos especies a los laicos, esto que os acababa de decir. También en el debate de Leipzig de 1519, Lutero, ¿no?, y se las tiene que ver con John Eck, un católico, un teólogo católico, muere ya por el 1543, dice y acusa a Lutero de ser un husita, ¿no?, debido a la similitud de la definición de la Iglesia como la asamblea de los elegidos en lugar de una jerarquía. Es decir,
hacer distingos en que la iglesia era el clero, por lo tanto, los demás son el pueblo de Dios o lo que quieran llamarse en el ámbito romano, y el deseo de Lutero de decir, no, no, la iglesia es el cuerpo de laicos, son todos los creyentes con sus pastores. Evidentemente no puede haber distingos, por lo tanto, todos tienen que participar, laicos y clero tienen que participar de igual manera, de la misma manera, en el pan y en el vino, ¿no? Y esta era la pelea que tuvo contra John Eck, ¿no? Que aparece en la fotografía de abajo, y la de Juan Haas o Jan Haas, que aparece en la fotografía de arriba, ¿no? Como precursor de esta nueva idea, que no es que inspirara a Lutero, pero que de alguna manera apoyaba lo que Lutero ya veía, ¿no? En la palabra de Dios que había de hacerse. Dice, sin embargo, según los funcionarios eclesiásticos, la petición de Lutero de distribuir ambos elementos también lo situaba en la misma categoría que Hus, considerado también herético, ¿no? Al igual que él, igual que Hus, por haber dicho esto Lutero, ¿no? Los líderes católicos romanos vieron este aspecto de la petición de la reforma de Wittenberg como parte de la amenaza de la reforma que suponía para el liderazgo clerical de la Iglesia. Es decir, lo que vemos que Lutero, Melanchthon, reformadores perciben que hay detrás de no esta plena participación en bajo las dos especies en la Santa Cena, es precisamente un poder mayor del clero sobre los laicos. Y precisamente esto es lo que se quería quitar, ¿no? Era como un privilegio de gente o personas sacras, santas, que solamente podían participar ellos plenamente del sacramento, del altar, y que no podían ser dado a los demás, ¿no? Quizá ahora entendamos, en medio de los motivos por los cuales se dejan de dar, encontramos la pieza clave, ¿no? Que es el hacer distingos, ¿no? Hacer una diferencia entre Roma y en el clero romano, entre el clero y el pueblo de Dios, para no participar plenamente de todo esto. Cuando se empiezan otra vez en Roma a plantear la idea de que pudiera haber también un cáliz o participar los laicos en el cáliz de la iglesia? Bueno, pues nos tenemos ya que remontar al siglo XX, casi 5 siglos después, 4 o 5 siglos después de esta última pesquisa desde Juan Eck hasta nuestros días, incluido ya los concilios de Trento, Vaticano I, Vaticano II, multitud de encíclicas de varios papas a lo largo de la historia, que ya en el siglo XX, en la década de los 60, el Concilio Vaticano II termina en 1965, 1966. Vemos como tanto el Papa Juan XXIII, que veis en la foto de color rojo, como el Papa Pablo VI, que veis vestido de blanco en medio de toda esta gran cohorte que fue en Roma el Concilio Vaticano II, televisado y muy seguido internacionalmente por los cambios que trajo al Vaticano. Uno de esos cambios se planteó la modernización de la Iglesia, la vuelta a la palabra, a predicar la palabra de Dios, a hacer una mejor formación del sacerdocio para la predicación y la enseñanza, y también la vuelta, ¿no?, a la participación de la Eucaristía con pan y el vino, ¿no? Eh, Cosa que se está denostando nuevamente en este tiempo por el área católica más ultra, ¿no? Más conservadora. Odian y desechan el Concilio Vaticano II, que fue precisamente eh, provocado porque las iglesias luteranas y otras iglesias de índole protestante y la Iglesia Ortodoxa estaban ya trayendo cambios profundos en la vida de la Iglesia, y ellos querían o tenían ya que ponerse al día con muchas cosas, ¿no? Y este concilio dio luz verde para hacer ciertos cambios. Esto se ha conseguido en una capilla católica. Si tú vas a una iglesia católica esta misma tarde a las 7 de la tarde o 7:30, que suele haber culto, ya no es la hora,
seguramente que vas a ver que no le van a dar al laico el vino, ¿no? Se le van a dar solamente en la forma, la hostia consagrada y punto. En muy pequeñas comunidades, comunidades de base, comunidades carismáticas, neocatecumenales, etcétera, sí participan con las dos especies, tienen permiso para hacerlo desde el Concilio Vaticano II, pero no a nivel de parroquial, ¿no? Que realmente, pues eso, es complejo y es una pena, pero no se hace así. Yo recuerdo haber estado hace unos años en Estados Unidos, en California, en un barrio de la ciudad de Los Ángeles, se llama Santa Mónica. Hay una parroquia católica que casualmente visitándola porque era uno de los 200 espectáculos más importantes de la ciudad de Los Ángeles, pensad que allí está Hollywood y toda esta gran corte de espectáculos y de teatros. Esta iglesia era tenía un montón de gente, se llenaba todos los días todos los domingos de gente, una iglesia muy grande y que venían gente de todo signo, incluso evangélicos de todo pelaje, simplemente para ver el servicio y escuchar al sacerdote, un irlandés, un hombre majo, un hombre de Dios muy cercano y que defendía, ¿no? Desde su púlpito que la comunión debería de ser dada a las dos especies y de hecho él practicaba esta comunión, ¿no? Si no eras católico no te daba la comunión, evidentemente, hacía el mismo señal que hacemos cuando estábamos nosotros con la mano en el pecho y recibíamos una bendición. Pero podías acercarte y ver cómo sus feligreses, ¿no? Participaban de un lado del pan y caminaban hacia otro lado para participar también del vino. Y fue muy curioso, ¿no? Como experiencia, ver que en España esto no había llegado y esto en otros lugares sí está haciéndose, ¿no? Bueno, pues tengamos esto en cuenta. Para terminar, ¿no? A los laicos se les da a comulgar, dice Lutero en la Confesión de Augsburgo, en las primeras palabras de este artículo 22, para terminar, dice a los laicos se les da a comulgar bajo las dos especies en la cena del Señor, ya que este uso proviene de un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor. Así que, como es un mandamiento, acatamos un mandamiento y practicamos nuestra comunión bajo las dos especies del pan y del vino. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Voy a dar final, ¿no? A vosotros que estáis participando. Me quedo un poquito más con vosotros, participantes del estudio, pero voy a dar por cerrado esta exposición de cara a aquello que nos ven desde fuera y en la grabación del vídeo. Y bueno, deseamos que la bendición de Dios esté con todos vosotros y podáis participar de esta manera plena y entender plenamente por qué estamos participando como luteranos del pan y del vino en el servicio divino, al que puedes acercarte siempre que quieras, si no eres luterano, en cualquiera de los lugares en los que en la página web que tenemos, luteranos.net, puedes acercarte a ver y a visitarnos. Que Dios os bendiga a aquellos que escucháis esta grabación a posteriori. Y bueno, pues que Dios os bendiga.